Bueno, el día de hoy estamos en el episodio 16. Traemos un tema muy relacionado con lo que está pasando este año en México, que son los desafíos empresariales ante las elecciones federales 2025, volatilidad cambiaria y presupuesto 2025. Bueno, Jorge, bienvenido. No, pues aquí estamos como siempre platicando de temas económicos y el impacto que tiene sobre las empresas. Creo que es bien importante. Y es un año muy movido en materia de temas, sobre todo por las elecciones. Sí, platícanos un poquito el presupuesto de ingresos 2025 y los gastos del gobierno federal para ese año fiscal. Y sobre todo el anuncio que acaba de salir. Platícanos un poquito Exacto. más de él. Sí, mira, una parte interesante, importante ahorita es que estamos en el mes de marzo, porque depende en la fecha en que vean abril, estamos entrando en abril. Anunciaron hace una semana, 2 semanas, más o menos, los precriterios de política económica. ¿Qué significa eso? La Secretaría de Hacienda. Por parte de la Secretaría de Hacienda. Recordemos que el gobierno federal pues anualmente tiene que someter a autorización un presupuesto que va a ejercer el siguiente año. Entonces ahí se generan toda la parte de los supuestos que se van a plantear, digámoslo de alguna manera, supuestos pronósticos que van a generar los ingresos del gobierno federal y los gastos del gobierno federal. Ok. Oye, ¿y cómo están las fechas? ¿Por qué en marzo? Mira, ahí generalmente las fechas cuando entregan todo lo que viene siendo los criterios de política económica, pues es más cercano a mediados de cada año. ¿Sí? Porque para lo que viene siendo noviembre, octubre, noviembre, es un periodo de discusión entre el Senado. Esto no porque lo presente el gobierno federal, por parte de la Secretaría de Hacienda, pues ya está autorizado, hay que discutirlo al interior, y para que quede listo y autorizado a más tardar el 31 de diciembre para ejercerlo a partir del 1 de enero de cada año. Ahorita, como estamos en un periodo electoral, normalmente se anticipan un poco las fechas. Entonces, al momento lo que tenemos es unos precriterios de política económica, como lo menciono, que más adelante se va a basar en lo que viene siendo los ingresos y egresos gubernamentales. Oye, ¿y nos platicas un poquito del proceso? Sí, mira, el proceso es primero plantear los supuestos en los que va a estar basado el presupuesto. ¿Sí? Ahí que se genera, bueno, pues se pone sobre la mesa el precio, cuál es el pronóstico del precio del petróleo para el siguiente año. Recordemos, estamos hablando para el 2025. El precio del petróleo, tipos de cambio, el nivel de crecimiento del país, las tasas de interés donde pudieran estar, porque recordemos que las tasas de interés no las establece el gobierno federal, está planteado por parte del Banco Central, pero bueno, tiene que plantear unas tasas de interés, la inflación, que sin duda es importante. Entonces, en base a todo esto se va a generar la actividad económica, se prevé una cierta actividad económica, que es donde salen los ingresos y los egresos del gobierno federal. Y como lo mencioné, hay fechas. En este momento tenemos los precriterios. Por allá de lo que viene siendo, a más tardar el 15 de noviembre, tienen que presentar el paquete completo de lo que va a gastar el gobierno y de lo que va a recibir de ingresos. Y ahí pues ya se define lo que viene siendo el déficit gubernamental, que si quieres ahorita le vamos poniendo números a esto, porque si bien parece un tema muy económico, sí tiene implicaciones en la parte empresarial, y las empresas se pueden anticipar a tomar decisiones en función de lo que pudiera venir. ¿Cómo los visualizas tú, los precriterios? Los precriterios, mira, estos a final de cuentas hay variables interesantes. Y sobre todo aquí está planteado los grandes retos que va a tener la siguiente administración pública, federal. ¿Es una imposición? Pues mira, no es una imposición, porque hay reglas que seguir, y recordemos que lo propone el Ejecutivo, pero toda la parte de cámaras del Senado lo tiene que aprobar. Y en función de eso, pues lo tiene que tomar la nueva administración pública, que
el 2 de junio, ahí lo vamos a empezar a visualizar. Claro, normalmente a veces, o aquí lo interesante es ver, como esto ahorita se generan los precriterios, pero se autoriza hasta el 31 de noviembre. Okay. Entonces, seguramente por ahí va a haber un periodo interesante en el cual pues el candidato que gane las elecciones pues, seguramente va a revisar y va a proponer cosas, se pueden ajustar, pero esto tiene que estar planteado de manera anticipada. Bueno, eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué toma de decisiones o qué influencia tiene la próxima administración sobre lo que se está proponiendo ahorita como precriterios y que se va a aprobar en noviembre? Mira, sí hay cierto juego, sí hay reuniones, porque al final de cuentas se discute y pueden proponer o realizar ajustes en estas propuestas. Por eso le llamamos precriterios de política económica. Algo interesante en los números, si podemos entrar a la parte ya más numérica. Muy bien, vamos a hacerlo. Es la parte, porque llama la atención un número que estuvo mucho en discusión el año pasado, con la parte de lo que viene siendo déficit público. Por ahí el déficit público pues fue, si lo queremos ver de alguna manera sencilla para el auditorio, es el faltante que pudiera tener el gobierno federal. Y ese faltante pues tiene relación con la parte de la deuda pública, y eso tiene que ver con la parte del pago de intereses. Entonces es de alguna manera una cadena. Y aquí recordemos que el año pasado se autorizó para este año tener uno de los déficits más altos de los últimos 4 sexenios, por ahí, si quieren, el dato es el déficit era propuesto, que ahorita está ejerciendo y que pueden llegar hasta ese déficit, representa el 5%, exactamente, el 5%. El más cercano se tuvo por ahí del sexenio de Felipe Calderón, que fue menos 4.7% del PIB. Entonces, antes habían andado en promedio en los 2%. Entonces, más del doble. Más del doble, exactamente. Sí. Okay. Aquí lo interesante es que en la siguiente, para el presupuesto, lo que está proponiendo para el 2025 es una reducción de ese déficit casi a la mitad. Estábamos hablando que para este año el gobierno federal se puede endeudar hasta un 5% del PIB. Para el siguiente año, el 2025, lo que está proponiendo es un endeudamiento de 2.5% del PIB, o sea, la mitad. No sé si sepas qué significa eso, de alguna manera es como una empresa, ¿no? Sí, un referente. Es un referente en la empresa, y significa que el gobierno va a gastar menos. Y seguramente va a gastar menos porque va a recibir menos ingresos. Entonces ahí podemos, a lo mejor ahorita, si te interesa, podemos ahondar un poco en esos Sí, yo creo que números. Sí, porque estamos viendo que hay menos ingresos petroleros, estamos viendo que de alguna manera estamos, obviamente, por la disminución de ingresos, aumentando la deuda. Lo que me llamaría mucho la atención es por qué un 5%. ¿En qué estamos por qué el gasto público se está incrementando en ese porcentaje? ¿Fue drástica la caída de los ingresos petroleros? Exacto, ese es uno de los temas, que estamos despetrolizando la economía, y mucho tiene que ver ahí en la parte del precio del petróleo. Es evidente que el precio del petróleo se espera que el siguiente año haya una reducción en el precio, y pues evidentemente lo que vendemos pues se van a tener menos ingresos. Y ese menos 13% que ahorita mencionaste tiene que ver con esa posible reducción del precio del petróleo, y nos genera menos ingresos. ¿Y el crecimiento de la economía mexicana? Mira, el crecimiento, lo que está previendo el gobierno federal, viene siendo un 3%. Es lo que se está visualizando, o sea, menor a lo que viene siendo el año pasado. Este año espera un 3.5%. Se espera que llegue a un 3, 2.5, un 3%, dan un rango, es lo que se espera. Entonces puede haber un freno.
Y mucho tiene que ver con eso que estás mencionando y que estamos conversando, la reducción de lo que viene siendo el déficit. Pongámoslo de una manera más sencilla. Por ejemplo, el gobierno federal está previendo tener los mismos ingresos que este año, sí, en el 2025, menos ingresos. Pero eso es resultado y con un menor déficit. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Gastar menos. Exactamente, ¿sí? Va a gastar menos, ¿sí? Y eso significa, de alguna manera, que la economía va a tener un frenón, digámoslo así, entre 2.5 y 3%. ¿Y eso qué significa? ¿Menor inflación también? Pues se espera que haya una menor inflación, de alguna manera, estar correlacionado de alguna manera, pero más que la parte de la inflación, yo hablaría de quién depende ahora del crecimiento. ¿Sí? En los capítulos anteriores hemos estado hablando del nearshoring y la inversión y mucho de iniciativa privada. ¿Sí? Y ahorita lo que dependemos es el crecimiento de la economía, va a depender mucho de la iniciativa privada, del sector privado, del consumo Pues sí, privado. al haber menos inversión pública, necesariamente necesitas la inversión privada. Es correcto. Y entonces aquí vendrían al tema las políticas de atracción, de inversión, que va a tener la nueva administración. Ese es un buen punto, ¿no? Porque digamos que no podrías tener una tendencia estatizadora en una nueva administración cuando el gobierno federal no está pretendiendo invertir más. No puedes meterte en nuevos sectores. Exacto. Ahora, la infraestructura. Aquí lo interesante es ver por allá de septiembre, octubre, sería interesante hacer un episodio donde hablemos sobre en qué va a invertir el sector público, porque yo esperaría que mucho del recurso lo esté destinando a infraestructura. Se necesita infraestructura. Traemos un déficit muy grande de infraestructura si es que queremos seguir aprovechando lo poco o mucho que se ha recibido en materia de nearshoring. Ya lo hemos platicado muchísimo. Energía eléctrica, agua, inversión en captación de agua, retención, o como le quieras llamar, parques industriales, muchísimos temas de infraestructura básica de un país para poder aceptar nuevas inversiones, ¿no? Entonces, estaría interesante ver cuáles son las políticas, y desgraciadamente ahorita no hay bola de cristal para saber cómo va a quedar conformado el Ejecutivo ni el Congreso, pero bueno, el nuevo presupuesto lo aprueba la nueva Cámara de Senadores, ¿es correcto? Es correcto, vaya, por eso era lo que mencionábamos hace rato, que en el camino entre la elección y que se define quién es el presidente y la aprobación de la toma de posesión del nuevo Congreso, ellos van a discutir la ley de ingresos y gastos de la federación, que viene siendo el presupuesto. Entonces, esto, pues de alguna manera, pues se va a plantear la visión, que no creo que cambie mucho, pero se va a plantear la visión para la siguiente administración pública de su primer año, en el 2025. Ok. Antes del 31 de diciembre, es decir, tiene que pasar por Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, y se tiene que aprobar antes del 31 y se renueva la Cámara de Senadores y parte de la de Diputados el 31 de agosto. ¿Primo de agosto? En agosto, digamos. En agosto, por ahí. En agosto, entonces, entonces como quede conformado, esto va a estar aprobado por, digámoslo, el nuevo gobierno federal en las proporciones que queden. Entonces, fíjate, algo interesante, ahorita que estábamos hablando de los números que estaban planteando, es que cuando se generó el presupuesto para este año, que se autorizó un 5% en déficit, la deuda como porcentaje del PIB, la deuda completa del gobierno representaba aproximadamente el 48%.
Ahorita con esta nueva propuesta para el 2025 el déficit, pues estamos comentando que es de 2.5% del PIB, el déficit. Pero la deuda completa del gobierno va a andar rondando ya el 50% del PIB del país. O sea, marginalmente está subiendo, pero yo siempre pongo sobre la mesa que el 50% es de alguna manera un referente a nivel internacional, en el cual se considera que el país todavía es sano en el aspecto de deuda. Bueno, es lo que te iba a preguntar. Exacto, sí. Pero ya más arriba de eso, sí, de alguna manera. ¿Pero sano a nivel de Estados Unidos o sano? No, vaya, es el referente internacional. De alguna manera, es el punto que muchas de las calificadoras de la deuda de los países, si ven a un país que tiene más del 50%, sí de alguna manera le sacan la tarjeta amarilla. Estamos en el límite. Exactamente, estamos en el límite. Ese es uno de los retos que va a tener la nueva administración en los siguientes 6 años, el controlar o que no suba más desde del 50%, que creo que eso lo tenemos consciente todos y también el gobierno federal, dada la historia que tenemos en cuestión de deuda. Por eso sí, la parte de la autorización voltean a ver muchos déficits, pero era importante comentarlo porque seguimos obvio manteniendo el 50%, pero con un menor déficit. Ok, oye, ¿el tipo de cambio? Mira, el tipo de cambio ahí plantea, como decías tú hace rato, la parte de la inflación y el tipo de cambio. Okay. Y la tasa de interés. Yo creo que esas 3 variables lo hemos estado comentando en los últimos capítulos y es un sistema, digámoslo así, de esas variables. Ahorita, todo este periodo del 2024, y se habla mucho de que van a comenzar a reducirse las tasas de interés. México ya inició, ahorita estamos en marzo, ya en abril, y en la última reunión del Banco Central, el Banco de México, hizo una reducción de las tasas de interés. Estados Unidos todavía no lo ha arrancado, la reducción de tasas de interés, pero al estarse reduciendo esos márgenes, esos diferenciales entre Estados Unidos y México, pues genera movimientos de capitales. Así es. Porque se reacomodan los capitales. El capital va donde le da un mejor rendimiento. Y más seguridad. Y más seguridad. Y también el otro juego dentro de este sistema es la inflación. Las inflaciones, bueno, van tendiendo a la baja, con algo de resistencia, pero van hacia la baja. Inclusive en México se espera que la inflación en el 2025 ronde el 3.3%, o sea, ya dentro del rango del objetivo del Banco Central. El Banco Central es 3% más menos 1%, entonces ya está dentro del rango. Y otra vez, si también se empiezan a reducir esos diferenciales de inflación, pues también empieza a haber reacomodo de capitales. ¿Por qué hago referencia al reacomodo de capitales? Pues porque implica una salida de dinero del país, de mercados nacionales hacia mercados internacionales, y generalmente pues recurren a Estados Unidos para el caso de México, y eso genera volatilidades en el tipo de cambio. Entonces el gobierno federal lo que está esperando es que el tipo de cambio ronde alrededor en el 2025 ronde los 18 pesos por dólar. Eso es el banco central. Hay muchas otras corredurías, bancos, inclusive yo tengo mi propia visión en cuestión del tipo de cambio, si quieres ahorita lo comentamos, pero por ahí va a andar para el presupuesto del gobierno federal. Ok. Y como, bueno, pues platícanoslo de una vez. Sí, bien, a ver, el tipo de cambio, la estimación del tipo de cambio es una pregunta que todo el mundo... Sí, la que con bolita de cristal le vas a atinar. Típica, sí, entonces, si me preguntan cuánto va a estar el tipo de cambio, pues siempre les digo, pues depende. Pero bueno, hay que tener una referencia. Esa referencia generalmente se agarra del gobierno federal, el presupuesto que es 18. Pero luego están las distintas bancos, corredurías, todos los analistas que están independientes, Banco de México y demás. Aquí podemos hablar de tres pautas. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita estamos en abril, para que lo consideren, dependiendo de la fecha en que estén oyendo el episodio.
De aquí a tres meses, yo creo que el tipo de cambio sí va a andar rondando los 18 pesos por el tema electoral. Mira, el tema electoral... y todo lo que conlleva, digamos. Sí, mira, ahí el tema electoral, históricamente, si revisamos lo que sucede, generalmente se genera una volatilidad previa. Y esa volatilidad previa a las elecciones, estamos hablando de 3 meses, ahorita estamos en ese periodo de 3 meses. Históricamente se deprecia el tipo de cambio 10%. Hacemos un análisis estadístico y además históricamente se deprecia un 10%. Entonces, esperaríamos que ahorita anda rondando, no sé, los 17.20, 17.30, por ahí. Esperaríamos que eso incrementara un 10%. La realidad es que no está sucediendo, es algo... ¿No es la coyuntura con las elecciones en Estados Unidos? Porque esa es otra volatilidad, exactamente. ¿Sí? Ahora, si hablamos sobre la volatilidad en México y la volatilidad que ocurre con las elecciones de Estados Unidos, el tipo de cambio se mueve más con las elecciones de Estados Unidos que con las de México. ¿Sí? Okay. Un doble efecto. Exactamente, hay un doble efecto y ese doble efecto pues, estamos hablando de noviembre. Sí. En noviembre son las elecciones, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, el tema es que no está ocurriendo esa volatilidad histórica que siempre se da antes de las elecciones y seguramente ya lo estás pensando a qué se debe, pues, al canal de capital. Sí, es correcto. Entonces ahí la recomendación es que, digo un poquito porque seguramente quieren saber qué sucede de aquí a un año con el tipo de cambio. No, yo me iría más para allá. ¿Qué sucede de aquí a 2 años con el tipo de cambio? Mira, te lo voy a poner así. A ver, de aquí a un año, y ahorita pasamos al escenario exacto, a los 2 años, por ejemplo. Yo creo que, mira, es más, antes, porque seguramente nos están escuchando algunos empresarios que quieren tomar ahorita decisiones por el tema del tipo de cambio. La realidad es que va a andar rondando dentro de un año, por ahí de marzo, yo creo que va a andar rondando los 18.70. ¿Sí? Medio año, yo creo que vamos a andar en los 18.50. Pero no por un tema de incertidumbre de selecciones, creo que eso ya está descontado. O sea, no se dice que ya lo descontaron. Ahora, y también con las elecciones, Estados Unidos, de alguna manera ya tiene este tema descontado. Ahora, de aquí a un año, de aquí a 2 años, estamos hablando que 2026. Sí. Es difícil dar una estimación al 2026, pero lo que sí les puedo decir, hay una medida que es una tendencia de depreciación. Exactamente. Ahorita, yo creo que sí, acabas de decir algo bien importante. Las empresas que quieren que se empiece a depreciar el tipo de cambio, suena extraño, pero sí, sobre todo las exportadoras. Exactamente. Seguramente nos estamos escuchando aquí empresas exportadoras y dicen, pues sí, lo que queremos es empezar a poder vender más caro. Exactamente. Sí, porque si no perdemos ahí competitividad. Ahora, pero hay una medida, se está diciendo que los economistas, y a veces seguramente por ahí la ven, que se llama sobrevaluación o subvaluación del tipo de cambio. Okay. Eso lo que marca es en cuánto debería de desplazarse el tipo de cambio. Es decir, el tipo de cambio es un bien. Entonces es un bien. Entonces tú lo puedes valorar mucho o no lo puedes valorar. Okay. Ahorita están valorando mucho el peso. O sea, todos quieren venirse aquí a México, está entrando mucha inversión, mucho dinero. Es correcto. Y estamos valorando mucho el peso. Entonces, estamos hablando que estamos sobrevaluados un 20%. Es un 20%, es decir, teóricamente, lo digo y quiero ser así palpable, que teóricamente, si se tendría que desplazar el tipo de cambio, tendría que depreciarse un 20%. Ok. Claro, no va a ocurrir porque la oferta y la demanda es quien rige ahorita el tipo de cambio, pero la realidad es que pues poco a poco se va a ir deslizando y lo que los exportadores seguramente están esperando es que se desplazara un 20%. Entonces a través del tiempo lo que esperaríamos sería que se desinflara el peso a su valor real. Exactamente, sí. 20%. Un 20%, pero no estamos hablando que va a ser, suena rudo y no quiero... No va a ser de golpe como el error del... 94, vaya 30 años, yo diría por ahí. Pero no, vaya un 20%, vaya, estamos hablando de varios años. Sí, un desliz gradual. Okay. Y esa sobrevaloración, vaya, se va aumentando, reduciendo en función del tipo de cambio, perdón, de los precios.
Ok. Y entre los precios se empiezan a reducir y se empiezan a parecer a los de Estados Unidos, pues al final de cuentas esa sobrevaluación, ese 20%, se va a ir reduciendo. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, vaya, no quisiera dejar sobre la mesa un dato de aquí a 2 años, pero al final de cuentas, pues ahí pueden hacer de alguna manera las apuestas. Va a haber un ajuste. Va a haber un ajuste, yo creo que sí. Muy suave. Vaya, se habla mucho del aterrizaje suave, de tasas de interés, de inflación, de lo que viene siendo el crecimiento económico que se va de alguna manera a estabilizar con los nuevos números, y evidentemente el tipo de cambio juega un papel, ¿no? Y tiene que ser suave para no descontrolar la economía. Ok, y eso lo rige el Banco de México. Bueno, el tipo de cambio no. Totalmente independiente del Banco de México. Exactamente, o sea, el tipo de cambio se rige la oferta y la mercado, es el mercado. Las tasas de interés sí. Tasas de interés sí. Entonces, bueno, y platícanos un poquito, ahora sí, de la volatilidad. Entonces, tú dirías, de aquí a 2026, va a ser gradual, si es que sucede. Gradual. ¿A final sería por ahí de noviembre en adelante? Yo creo que mira, va a haber volatilidades, no esperamos verlos, sí. Yo no tengo en mi mente, que ocurra a lo mejor un tipo de cambio que es cercano al 19.50, un 20 pesos por dólar, no, pero sí va a haber volatilidades y las empresas tienen que tener cierta tranquilidad de no asustarse o tomar decisiones aceleradamente, porque el tipo de cambio está teniendo la volatilidad. Una ventaja que tenemos como país en tener ese régimen de tipo de cambio es que el tipo de cambio está absorbiendo todos los temas de coyuntura que están ocurriendo. Okay. Entonces, las empresas, sobre todo las pymes, las que viven al día a día, si quieres ahorita platicamos un poco de qué instrumentos tienen para cubrirse a las volatilidades del tipo de cambio, tienen que ser conscientes que eso va a ocurrir. Pero va a ser suave, sí puede subir, así puede bajar, pero poco a poco va a tener una tendencia hacia la alza. ¿Por qué hemos tenido un tipo de cambio tan bajo en este sexenio? Te lo mencionas al principio en otros capítulos, sí, tema nearshoring, ¿no? Tenemos muchísima inversión extranjera. Inversión extranjera, económicamente estamos bien, hay confianza en México, tenemos reservas suficientes, hay cierta estabilidad. Con todos los temas que tenemos para todavía potencializar más el país, pues eso genera certidumbre en el país y el riesgo país es bajo. Entonces eso nos genera que haya confianza en el peso. Eso querría decir que es baja la probabilidad de que haya salida de capitales de México. Mira, sí se está dando una salida de capitales, por ejemplo, los dos primeros meses del año, enero y febrero, sí se han salido. Por ejemplo, en enero se salieron aproximadamente 1.208 millones de dólares, y en febrero, en marzo, aproximadamente unos 3.000 millones de dólares, 3.200 millones de dólares. Pero esas salidas no es como lo que hablábamos ahorita que mencionaste, el error de diciembre 94. Se oye muy grande la cifra, pero realmente es algo que ya está programado. Exactamente. Y programado por la parte de que ya se está esperando que va a haber una reducción en las tasas de interés. Entonces, esa reducción en las tasas de interés, los inversionistas empiezan a reacomodar sus capitales. Ahorita estamos hablando de enero y febrero, porque son los datos que se tienen ahorita a la fecha, en el mes de abril, los últimos que se tienen disponibles. Pero cuando hablábamos de enero y febrero, los inversionistas estaban reacomodando sus capitales, estaba saliendo capital del país. No inversión directa, estamos hablando de capitales activos financieros. Ellos estaban previendo que iba a empezar capital golondrino. Sí, capital golondrino de alguna manera. ¿Te va a influir en el tipo de cambio? Exactamente. Entonces, como estaban previendo una reducción en las tasas de interés, eso es lo que estaba esperando, pues dijeron, de una vez vamos a bajar el capital, y hay esa salida. Pero es mejor tener esa salida paulatina a tener una salida masiva. Eso sí eso te puede afectar. Entonces creo que esta salida, en mi opinión, creo que es sana, para lo que va a ocurrir los siguientes meses, en cuestiones de que se van a empezar a dar reducciones en tasas de interés, la inflación va a empezar a tomar
su margen, vaya, sus objetivos de los bancos centrales, y pues evidentemente salida de capital, repito, es volatilidad del tipo de cambio. Entonces, es lo que te iba a decir, entonces va a ir subiendo, vamos viendo gradualmente salida de capitales y incrementándose gradualmente el tipo de cambio. Exactamente. Entonces las aguas van a volver de alguna manera a sus niveles reales. Exacto, fíjate, esa es la palabra correcta, eso. Van a tomar sus niveles reales, sí, son niveles en los cuales debería de estar, vaya. No quiero decir con ello que estamos de manera artificial, no, vaya, son las condiciones, vaya, que se estaban dando, pero ahorita hay que acomodar. Estamos sobrevaluados de alguna manera. Exacto. Quizá no, bueno, ok, queda claro, ya lo hemos visto. Y ¿cómo afecta esto a las empresas? Es decir, ya estamos hablando de que de manera programada o de manera previsible, que creo que sería el término, se van a estar ajustando el tipo de cambio a la alza. Estamos viendo que van a bajar las tasas de interés. ¿Y esto cómo va a afectar a las empresas, incluyendo la salida de capitales? Claro. Mira, ahí las empresas, creo que lo resumiste muy bien, y ahora las empresas pues tienen que empezar a tomar ciertas decisiones, pero calculadas, y estar conscientes de esta volatilidad, vaya, no asustarse. Vaya. Y la manera en que influye la volatilidad del tipo de cambio en las empresas, dependiendo, y ahorita hablamos dependiendo si son empresas meramente nacionales, y si tienen una combinación en la parte de ingresos con pesos y costos en dólares o viceversa, pues influye. Pero si lo quisiéramos resumir, ¿en dónde afecta? Podemos decirlo que es en tres partes. Una viene siendo la parte, cuando son empresas que tienen relación, son subsidiarias, además, un efecto viene siendo que le llaman exposición del tipo de cambio contable, ¿sí? Cuando se consolidan los estados de resultados, las empresas, las subsidiarias con holding, pues evidentemente están mezclando monedas, tipos de cambio. Entonces, ahí es el primer impacto que puede tener la empresa, y evidentemente eso influye en la parte de pago de intereses y algunos otros conceptos. Pero las otras dos creo que son las que más deberían de estar considerando las empresas para tomar decisiones de manera anticipada. Una tiene que ver con la parte de la operación, el día a día, ¿sí? Eso que le llamamos una exposición al tipo de cambio operativa, ¿sí? Es decir, vamos a suponer una empresa que recibe sus ingresos en pesos, pero los insumos que utiliza esa empresa para realizar sus productos a nivel nacional los importa. Entonces ahí va a tener un tema en su estado de resultados. Un impacto. Vaya, recibe pesos, pero tiene que pagar, comprar sus insumos en dólares a un tipo de cambio más alto. Entonces, evidentemente el costo se le eleva, no porque están aumentando los precios de los insumos, sino que simplemente es correcto. El tipo de cambio es el que genera un efecto. La otra y esa es por operativa, vaya, tiene mucho que ver con empresas mexicanas que no tienen capital extranjero y que no son altamente exportadoras, sino al revés, son importadoras. ¿Eso tendría un efecto en la inflación? Porque hay un gran componente. Pues ahí es donde me menciono que las empresas tienen que cuidar, y si quieres ahorita que veamos esos tres efectos, y hagamos dos, podemos hablar sobre cómo se pueden proteger estas empresas por el tipo de cambio. Pero evidentemente, vaya, si toman la decisión de manera acelerada, y creo yo, sí van a ver una reducción en sus márgenes, y generalmente voltean a ver un incremento en los precios para poder absorber ese incremento de costos, pues absorberlo en precio. Habría que tomarlo con precaución, vaya, porque si estamos hablando de una empresa que tiene muchos sustitutos, o que pueden los consumidores sustituir el producto, ¿sí? Pues evidentemente un incremento en precios pues pudiera generar una reducción en el volumen de ventas. Entonces es contraproducente. A veces es apostar más a buscar vender más, ¿sí? Con un precio, vaya, con el mismo precio, aunque tenga un costo más alto. No es sencillo, vaya, pero es parte del modelo
de negocios que tienen que actualizar Ok. las empresas, sobre todo nacionales, y no son exportadoras, como bien lo mencionabas. Oye, y el tercer factor de exposición. Se refiere más a la parte de transacciones, vaya. La empresa pues tiene contratos ahorita seguramente firmados, Ujú. a un precio, a un tipo de cambio, a lo mejor pactado seguramente a futuro. Entonces, a la hora que el tipo de cambio ya sea que suba o baje, y se tiene que empezar a ejercer esos contratos, ¿sí? Pues evidentemente puede haber un efecto en el tipo de cambio. Por ejemplo, si ya realizó una venta anticipada con un contrato donde pactó un tipo de cambio, ese tipo de cambio es más abajo de lo que pudiera suceder a futuro, pues evidentemente va a tener menos ingresos. Okay. Que si los hubieran vendido en ese momento. Entonces, hay un efecto ahí que tienen que controlar en la parte de cómo están estableciendo sus contratos de ventas o de compra de insumos. También aplica para la parte de compra de insumos. Totalmente de acuerdo. Ok, ¿cuáles serían las recomendaciones? De las empresas, mira, aquí hay varios instrumentos y también depende mucho del tamaño de la empresa. A ver, la primera, que es la más, digamos, más barata de alguna manera, porque depende meramente de la empresa. Las otras alternativas tienen algún costo porque hay que comprar un instrumento, pero en la primera es tratar de buscar una cobertura natural. Ahorita lo mencionaron, por ejemplo, esto de que vendo yo en pesos y compro los insumos en dólares. Bueno, trata de hacer esa mezcla, buscar esa mezcla. Y si no puedes hacer esa mezcla en ventas, pues también trata de hacer la mezcla en los insumos. Nacional. Exactamente, trata de buscar los nacionales. Sí. No es sencillo, pero hay que sentarse a trabajar y plantear esa parte, porque sobre todo en la parte de las volatilidades que pudieran venir, pues eso ayuda mucho. Y la otra es los contratos. Los contratos, pues, al final de cuentas, puedes pactar. Los puedes pactar. Así es. Y compartir riesgos es de los dos lados, ¿sí? Pero ese es interno, vaya, no. Depende de negociación y depende del modelo de negocio que tengas en ingresos y costos y gastos. Es correcto, ¿sí? Es correcto. Esa es la manera más natural. De hecho, se llaman coberturas naturales de tipo de cambio para las empresas. ¿Sí? Las otras dos formas, bueno, hay varias, pero vaya, algunas son más complejas, otras son más sencillas, pero una relativamente sencilla es utilizar coberturas a través de forwards. ¿Sí? Los forwards son instrumentos que cotizan en el mercado de derivados, pero son de una manera colocados o vendidos por instituciones financieras. ¿Sí? Muchos bancos nacionales te pueden vender forwards. ¿Qué significa eso? Un forward es tan sencillo como que tú estás comprando ahorita un tipo de cambio a un precio a futuro. Es decir, yo puedo ir ahorita a un banco y el banco me dice, mira, tengo un forward en el cual te asegura el tipo de cambio en 18 pesos por dólar. ¿Sí? Entonces la empresa puede decir, bueno, va, lo compro, evidentemente hay un pago por eso, pero ya aseguraste a 18 pesos el dólar. Entonces, eso te permite a las empresas desde ahorita poder empezar a realizar planeación. ¿Por qué? Porque ya saben cuánto les va a costar el insumo, porque saben que tienen un tipo de cambio comprado de manera anticipada o pactado de manera anticipada de 18 pesos por dólar. ¿Sí? También puede ser la inversa, o sea, vender los pesos o comprar dólares, también lo puedes hacer. Pero es un forward, tiene un costo, la empresa tiene que desembolsar algo, pero bueno, ya la empresa decide en función de lo que ellos prevén de cuál es la proyección del tipo de cambio. Ok. La otra es un poco más, no compleja, porque a la hora de que ya entra a comprarlo con la institución financiera te lo explican y si hay que firmar un contrato, tiene ciertos riesgos, evidentemente. En el forward pactas y lo tienes que ejercer. Hay otro instrumento que también pactas el tipo de cambio, pero tienes la opción de ejercer o no ejercer. Es decir, puedes tomar tú la decisión si utilizas el tipo de cambio pactado o si decides utilizar el del mercado. Claro, tienes que hacer un pago en ese momento del diferencial. Así es. Y al principio tienes que hacer
un pago por la compra de ese instrumento que es la opción. Entonces, esos son los más naturales y más comunes. El forward es el más utilizado, pues, digámoslo, por empresas pequeñas, medianas, para poder cubrirte con esta volatilidad. Entonces, si lo pueden hacer, de alguna manera pueden explorar eso con alguna institución financiera, creo que es muy saludable el tener algunas coberturas para poder administrar lo que viene siendo su margen. Sí. Basado en lo anterior, ¿cuáles serían las recomendaciones que las empresas 2024 tienen que empezar a tomar considerando la posible volatilidad en el entorno actual? Mira, estar atentos, yo diría en tres cosas. En tratar de estar visualizando qué van a realizar en la parte operativa, es decir, en las decisiones de corto plazo. Okay. ¿A qué me refiero con esto? El tipo de cambio que hemos hablado en el episodio, pues, que influye sobre el flujo de efectivo de la empresa. Entonces aquí tienen que empezar a tomar decisiones cómo van a administrar ese flujo de efectivo resultado de las volatilidades del tipo de cambio. Si es que tienen transacciones internacionales. La otra es revisar la parte de las líneas de crédito que tienen abiertas por ahí, o las deudas que tienen actualmente de corto plazo o de largo plazo, si lo queremos ver. Me voy a adelantar un poquito para poder reestructurarlas si es que pueden, dado que se viene una reducción en tasas de interés. Entonces creo que es el momento, porque eso reduce la parte del gasto financiero. La parte de, bueno, administrar, ya lo mencionamos, administrar sus costos y gastos con coberturas, creo que es natural si lo pueden hacer, puede ayudar a los márgenes. Y pues acercarse, visualizar qué es lo que están buscando los clientes, toda la parte de los inversionistas que tienen, socios, para poder empezar a tomar las decisiones más adecuadas dada esta nueva administración. Y dado que se viene, como lo estuvimos comentando al principio del episodio, pues una reducción en la parte del gasto gubernamental. Porque si son empresas que dependen del gasto, sí, pues evidentemente tienen que hacer una reestructura porque van a tener menos ingresos resultado del menor gasto gubernamental. La otra es que empiecen a visualizar las decisiones estratégicas, una de largo plazo. Okay. Yo diría que con todo esto que se viene en las elecciones, que vamos a estar viviendo todo el 2024 y 2025 en lo que arranca toda la parte del nuevo plan, nueva visión de la nueva administración, las empresas tienen que seguir con los planes de inversión. Yo no veo por ahí que las deban de detener, ya han estado comentando eso, y creo que deberían de continuar con sus planes o reestructurar esos planes de inversión frente a la nueva visión. Entonces, a menos que seas proveedor del gobierno federal. Bueno, ahí exactamente. Y sobre todo ante un escenario donde no sabemos que la política de inversión pública vaya a cambiar. Digo, estoy pensando en que no hubiera una continuidad del gobierno federal. Es decir, que cambiara, que no fuera el candidato del partido en el poder, sino fuera el candidato de la oposición. Entonces, ahí cambiaría drásticamente la política, las decisiones de inversión del gobierno federal, porque hay temas que han cambiado drásticamente. Sí. Como la salud. Exacto, la salud y el destino del recurso de las inversiones gubernamentales. Y que es una inversión prioritaria, que no es una inversión prioritaria en México, que debería ser inversión privada y no inversión pública. Entonces creo que el tema, aun y cuando pareciera ser que tenemos unos temas de tasas de interés y tipo de cambio que no son tan relevantes, de lo que sí deben estar a la expectativa es del cambio de timón, ¿no? Porque eso sí podría tener un efecto un poquito más, no negativo, sino más bien un cambio de timón. Es decir, pueden cambiar las políticas públicas de un momento a otro, que pareciera que no es el caso, pero bueno.
Nunca lo sabes, sí, ¿no? comparto contigo lo que estás mencionando. Yo creo que lo que cambiaría es el destino del fondo gasto, público. exacto, hacia inversiones que a lo mejor se dejaron de hacer. Así es. Porque era la estrategia, pero seguramente ahí pues, se ha mencionado el tema nuevamente del aeropuerto, algunas otras destinos en la parte de temas de energía. Todo lo que es infraestructura. Entonces, todo eso, exactamente, todo eso, creo que a lo mejor sí va a tener un acomodo. Sí, como bien lo mencionas, hay un cambio de partido en el poder. Pero la parte de todo el gasto social, creo que eso pudiéramos estar tranquilos porque se mantiene. Sí, yo creo, yo pensaría que cambiarían las obras prioritarias, invertirías más en infraestructura carretera, en energía, en salud, en temas diferentes a lo que es agua. Eso es un tema bien importante para los próximos años, que no está resuelto y que ya empieza a ser un tema. Entonces creo que sí hay, incluso si hubiera o no hubiera un cambio de gobierno federal, creo que de todas maneras esos temas hay que tenerlos. se van a tornar un tema en un muy corto plazo, ¿no? Entonces, quizás el tipo de inversión es el que cambiaría, pero por las políticas del gobierno federal seguirían siendo pues, prácticamente las mismas. Sí, con menos recursos, menos el primer año. Sí. Al menos el primer año. Y creo que, si algo se ha hecho bien en el país, es que aprendimos sobre la parte de no endeudarnos tanto, aunque mencionamos ahorita el porcentaje de la deuda, pero llegamos a los límites. Estamos en los límites y el déficit se corrigió, era algo que se comentó mucho el año pasado, para este año, sí se dejó el 5%, pero creo que se está retomando y reduciendo ese déficit y veamos qué sucede cuando plantee la nueva administración su plan económico a 6 años, que recordamos que eso lo tienen que hacer durante los primeros años de gobierno. Bueno, pues entonces yo creo que esta plática la vamos a retomar pasadas las elecciones para ver cómo ha ido evolucionando el tema, ¿no? Cómo ha ido evolucionando el tema de tipo de cambio, el tema de las tasas de interés, el tema de la inversión y el tema de las políticas públicas, cuáles serían los sectores prioritarios, ¿verdad? Porque si va a estar en la decisión del Senado y luego de la Cámara de Diputados, yo esperaría que haya una reconformación. La plática va a ser un poco más álgida. Es decir, no creo que vuelvan a quedar en los porcentajes de mayoría que tienen actualmente, sino que se van a tener que llegar a consensos. Entonces eso también va a estar muy interesante de cómo se va a acordar el presupuesto federal para el 2025, independientemente de lo que ya se tiene sobre así es. Exactamente. Bueno. Sí, lo retomamos y pues de ahí se van a ir dando las cosas en la parte de las decisiones de las empresas en función de cómo vayan saliendo los nuevos elementos en la parte de la actividad económica. Perfecto. Entonces, lo dejamos como una asignatura pendiente. Es correcto. De acuerdo. Muchas gracias.